La revelación exacta de qué ocurre al morir. El viaje de los 9 días del alma. Cuando un ser querido parte de este mundo, no solo experimentamos el profundo dolor de su ausencia en nuestro hogar, en lo más íntimo de nuestro ser, despierta una necesidad urgente y espiritual de comprender el destino de su alma. Nos preguntamos con reverencia si ahora mismo están en un lugar de descanso, si perciben nuestro clamor o si observan nuestro caminar. Querida familia de Logos, la palabra de Dios nos enseña que la muerte física no representa el punto final de nuestra existencia. Al contrario, es el umbral hacia una travesía eterna. Mientras el cuerpo de tierra descansa, el espíritu se despierta con total lucidez para iniciar un proceso de desprendimiento profundo que la tradición bíblica y diversas revelaciones han enmarcado en un recorrido de 9 días. 9 etapas cruciales donde el alma corta los lazos que la unían a la carne, purifica sus emociones, deja atrás el entorno material y comparece ante la majestuosidad de lo eterno. Este tránsito de desapego y preparación para el tribunal divino es un eco que resuena con fuerza en las Sagradas Escrituras. Al examinar el texto sagrado, descubrimos que el espíritu no se desvanece de inmediato en el olvido, sino que atraviesa momentos específicos de revelación, transformación y juicio. Comprender lo que sucede en este tiempo no solo trae consuelo y sanidad a nuestro corazón herido por el luto, sino que nos confronta con nuestra propia realidad, recordándonos que cada uno de nosotros, sin excepción alguna, habrá de recorrer ese mismo sendero espiritual. Adentrémonos en el inicio de este trayecto espiritual. El primer día marca el despertar definitivo del alma. El deceso físico representa el término de las funciones de la carne, pero para nuestro ser interior es el nacimiento a una dimensión espiritual. En el instante preciso en que el corazón deja de latir y el cuerpo terrenal se enfría, la esencia invisible que verdaderamente somos, aquella que posee la capacidad de razonar, sentir, creer y amar, no experimenta la extinción. Lo que ocurre es una separación gloriosa o impactante. El espíritu se desliga por completo de su envoltura material y abre los ojos ante una realidad totalmente nueva. En este primer día, el alma ya no depende del oxígeno ni de los sentidos físicos para percibir su entorno, pero su existencia continúa con una lucidez impresionante. El primer impacto que suele experimentar es una profunda conmoción. Aunque la persona ya no habita en el plano físico, se da cuenta de que algo trascendental ha cambiado, contemplándose a sí misma en un escenario sin las limitaciones del tiempo. Durante las primeras horas posteriores a la partida, el espíritu permanece en las inmediaciones del entorno donde yace su cuerpo. Al conservar todavía un lazo sutil con el mundo terrenal, tiene la capacidad de presenciar lo que ocurre en su entorno inmediato. Observa el llanto inconsolable de sus familiares, contempla las acciones de los médicos y escucha con absoluta nitidez cada palabra que se pronuncia en la habitación. Siente la carga emocional de quienes se quedan, pero se enfrenta a una realidad inalterable. Ya no puede intervenir ni comunicarse. Su antiguo instrumento, el cuerpo, ha quedado inerte, y al alma solo le queda la posición de testigo silencioso ante el dolor de los suyos. Esta transición inmediata en las primeras horas puede resultar sumamente impactante para el espíritu. El estado del alma en ese instante, ya sea de profunda serenidad o de gran turbación, de ligereza celestial o de angustia interna, dependerá enteramente de la condición espiritual en la que la persona se encontraba al momento de su partida. Esta realidad no es una mera suposición. Ha sido ampliamente respaldada por los testimonios de miles de personas que regresaron de experiencias cercanas a la muerte. Hombres y mujeres clínicamente fallecidos relatan con asombro cómo se vieron a sí mismos desde el exterior, flotando sobre sus cuerpos, escuchando las conversaciones de los médicos y experimentando el dolor de sus allegados, sin poder alterarlo. Mientras algunos describen una inefable sensación de calma y liberación, otros hablan de un panorama de confusión y densa oscuridad.
Todo esto nos demuestra una verdad ineludible. Al morir, nuestra conciencia no se apaga. Por el contrario, se intensifica al máximo. Las Sagradas Escrituras confirman este desprendimiento con absoluta precisión histórica y teológica. El libro de Eclesiastés nos enseña que el polvo vuelve a la tierra, a lo que antes era, pero el espíritu retorna a Dios, quien lo sopló en el hombre. Existe una línea divisoria perfecta. La materia orgánica inicia su proceso de descomposición, mientras que la parte eterna emprende el camino de regreso a su Creador. Pero surge la gran interrogante que nos estremece. ¿Bajo qué condiciones comparece el alma ante el Todopoderoso? Aquí es donde la revelación bíblica se vuelve sumamente seria, pues nos advierte que el examen de nuestra existencia comienza en el mismo instante en que exhalamos el último suspiro. El escritor de la Epístola a los Hebreos lo dejó plasmado de manera irrevocable al declarar que está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay periodos de deambulación eterna sin rumbo. De inmediato, el alma se encuentra cara a cara con el registro de lo que fue, lo que creyó y lo que edificó en vida. En ese preciso instante, el alma se enfrenta a la verdad desnuda de su existencia. No estamos hablando aquí del juicio final del Apocalipsis, sino de un examen inmediato e interno donde el espíritu contempla el reflejo exacto de toda su vida. Como en un libro abierto, la memoria eterna se activa. Reaparece cada palabra pronunciada, los silencios guardados, las acciones ocultas y aquellas omisiones de lo que se debió haber hecho. Para algunas almas, este reencuentro con su pasado se traduce en una profunda paz, pero para otras representa un dolor agudo. Ya no se trata solo de recordar los hechos, sino de comprender con absoluta claridad el impacto espiritual que esos actos tuvieron en el prójimo. Lo que en la tierra parecía insignificante, una frase despectiva, un gesto de indiferencia, una mala decisión, ahora se revela con un peso eterno. El alma se contempla a sí misma sin las máscaras del ego ni las justificaciones humanas, quedando al descubierto ante los ojos del Creador. El mismo Jesucristo nos lo advirtió con absoluta firmeza en los Evangelios, cuando declaró que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En este despertar de la conciencia, sale a la luz tanto el bien sembrado en secreto como el mal edificado en las sombras. Para ilustrar este escenario inmediato, las Escrituras nos abren una ventana espiritual a través de la célebre enseñanza del rico y Lázaro. La Biblia relata que al morir el mendigo fue conducido por los ángeles del Señor hacia el seno de Abraham, un lugar de consuelo y descanso. En contraste, el hombre rico también falleció, fue sepultado y de inmediato despertó en el Hades, experimentando tormentos profundos. La revelación que nos deja el Maestro es contundente. Tras la muerte física, el alma no entra en un estado de sueño inconsciente ni queda flotando en el vacío. El espíritu despierta de inmediato y comienza a percibir con total claridad el destino eterno hacia el cual se ha dirigido por sus propias elecciones. El camino ya está trazado desde el primer día. Llegamos así al segundo día de esta travesía espiritual, el momento de la asimilación y el peso del recuerdo. Al entrar en estas segundas 24 horas, la densa niebla de la confusión inicial que arropaba al alma en el primer instante comienza a disiparse. El espíritu ya no se encuentra inmerso en la incertidumbre ni se pregunta qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. La realidad se vuelve innegable. Sabe con absoluta certeza que ha cruzado la frontera de la muerte física. Comprende que su cuerpo terrenal ha dejado de funcionar y acepta con una solemnidad profunda que ya no pertenece al mundo material que ha dejado atrás. Sin embargo, a pesar de esta creciente lucidez, en este segundo día, el alma todavía mantiene un lazo afectivo y emocional muy estrecho con las personas, los lugares y las vivencias que marcaron su historia en la tierra. Es un periodo de transición donde el espíritu, movido por el amor y los recuerdos, puede recorrer de manera invisible aquellos espacios que fueron significativos en su caminar.
su hogar, la habitación donde descansaba o los rincones donde compartió momentos clave con los suyos. El alma tiene la capacidad de acercarse a sus seres queridos, contemplar de cerca el luto y el dolor de su partida, escuchar los pensamientos de quienes le lloran e incluso percibir la atmósfera de tristeza que inunda el ambiente. Pero todo esto ocurre desde una dimensión distinta, separados por un abismo invisible pero completamente infranqueable. El espíritu comprende que, aunque puede ver y sentir todo lo que acontece en el plano terrenal, está totalmente imposibilitado para intervenir, consolar físicamente o emitir una palabra de aliento. Se convierte en un observador consciente de la huella que ha dejado en la tierra. En este segundo día de desprendimiento, el alma se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad espiritual y necesita consuelo. No busca las palabras vanas ni los lamentos del mundo terrenal, sino el bálsamo de la luz celestial y la fortaleza de la oración. Por esta razón, la quietud en el ambiente, las plegarias sinceras de los santos y los recuerdos edificados en el amor de Dios se vuelven fundamentales. Es un tiempo donde el espíritu requiere percibir que no ha sido abandonado en el olvido y que su paso por la tierra cumplió con un propósito dentro del plan soberano del Altísimo. Las Sagradas Escrituras nos revelan de manera constante que este tránsito no es un vacío existencial ni un estado de inconsciencia, sino una transición viva y activa. En este segundo día, la experiencia del alma se vuelve sumamente introspectiva y ligada a la memoria. Si regresamos por un momento a la enseñanza de Jesús sobre el rico y Lázaro, encontramos un detalle teológico de un valor incalculable. Cuando el hombre rico, sumido en el tormento del Hades, implora una gota de agua para mitigar su dolor, la respuesta que recibe del patriarca Abraham es directa: «Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males». Estas palabras del Maestro ponen al descubierto una gran verdad. El alma no pierde la memoria al despojarse del cuerpo. El espíritu recuerda con total nitidez la vida que llevó, los actos que consumó, las decisiones que tomó ante las pruebas y, sobre todo, si aceptó con fe la gracia de Dios o si rechazó el llamado de la verdad. El consuelo celestial o la angustia espiritual no provienen de un castigo arbitrario, sino del despertar de la conciencia, que descubre en su propio interior el resultado de su siembra terrenal. En esta etapa del segundo día, el alma comienza a experimentar una realización muy profunda sobre las cosas que dejó inconclusas en el plano material. Percibe con una claridad asombrosa aquellas palabras que debió haber pronunciado, los perdones que debió haber otorgado o pedido, y logra distinguir con total nitidez lo que en su vida fue auténtico de lo que solo fue una apariencia. Es un momento donde la conciencia se expande de tal manera que ya no hay espacio para las excusas ni para el autoengaño humano. Ante este panorama, nace en el espíritu un deseo muy intenso de comunicarse con sus seres queridos. No siempre para pedir auxilio, sino para consolarlos, para hacerles saber que se encuentra bien, o para expresar un último mensaje de amor y reconciliación. Sin embargo, las leyes espirituales decretadas por el Creador son inmutables, y esa comunicación ya no es posible. El libro de Job nos recuerda esta realidad con una solemnidad impactante, al señalar que, así como la nube se desvanece y se va, el que desciende al sepulcro no subirá, ni volverá más a su morada, ni su lugar lo conocerá más. El alma comprende, con una mezcla de paz y melancolía, que ya no pertenece al plano de los vivos y que no puede detener su marcha hacia el tribunal de Dios. Su única fortaleza en este punto descansa en la soberanía divina. Por eso, este segundo día es también un llamado urgente para los que nos quedamos en la tierra. Es un tiempo para orar con fe, para recordar con gratitud y para bendecir el legado del que partió, entendiendo que nuestras oraciones reflejan la paz de Cristo. Al concluir estas 24 horas, el alma se prepara para un cambio irreversible. Cuando el tercer día aparezca en el horizonte espiritual, la nostalgia comenzará a transformarse en un desapego total.
abriendo paso a la aceptación definitiva de la eternidad. Al amanecer el tercer día, se produce una transformación irreversible en las profundidades del espíritu. Es el momento cumbre de la aceptación. En esta etapa, el alma ya no intenta aferrarse con desesperación a las realidades de la vida material que ha dejado atrás. La resistencia cesa por completo. El espíritu comprende de manera definitiva que su tiempo de prueba en la tierra ha concluido y que la existencia tal como la conocía ha quedado sepultada en el pasado para siempre. Aunque todavía es plenamente consciente del amor y del dolor de los seres queridos que lloran su partida, el alma comienza a percibir ese afecto de una forma completamente renovada. Ya no lo experimenta como una cercanía física o un lazo que la amarra al plano terrenal, sino como una corriente de luz espiritual que la acompaña en su marcha. Este tercer día es el punto de inflexión donde el espíritu deja de mirar hacia el suelo y eleva su mirada hacia el frente. El puente místico que lo unía al mundo de la carne comienza a desvanecerse. Y aunque este desprendimiento puede evocar una noble nostalgia, también trae consigo una profunda sensación de liberación interna. La melancolía por lo terrenal empieza a ceder su espacio ante la imponente realidad de lo eterno. En este nuevo estado de conciencia, el alma experimenta un cambio de identidad trascendental. Ya no se percibe a sí misma bajo los roles humanos que desempeñó en el mundo. Ya no se ve únicamente como un hijo, una madre, un esposo, un empresario o un amigo. Comienza a reconocerse en su estado más puro, como una esencia espiritual eterna, creada por la mano del Altísimo, que ha completado con éxito o fracaso una breve estación terrenal y que ahora es conducida con paso firme hacia una nueva dimensión. Precisamente en esta transición del tercer día, el alma experimenta la desnudez de su propia realidad espiritual. Al desvanecerse los títulos terrenales, los logros económicos, los aplausos del mundo y los errores cometidos, todo queda reducido a su verdadero valor. El ego ya no tiene poder para defenderse ni las posesiones materiales pueden ofrecer seguridad. Lo único que permanece intacto es aquello que fue genuino ante los ojos del Creador. Por esta razón, si un alma parte de este mundo arrastrando ataduras emocionales demasiado intensas, rencores no perdonados o una vida edificada lejos de la fe, este proceso de desapego puede volverse sumamente complejo. Es aquí donde la actitud de los familiares en la tierra juega un papel fundamental. Si los seres queridos caen en una desesperación sin esperanza, si claman al cielo con amargura y reclaman con dolor la partida del que se fue, el espíritu puede percibir esa angustia como una resistencia que dificulta su marcha. En este tercer día, el alma ya no deambula por las habitaciones de su casa, ni permanece al lado del cuerpo inerte. Aunque puede contemplar a los suyos, cada vez lo hace desde una distancia mayor, elevándose hacia la dimensión del espíritu. Aunque las Sagradas Escrituras no trazan una cronología rígida de estos días, sí nos brindan principios espirituales muy profundos. Nuestro Señor Jesucristo pronunció una verdad eterna aplicable a este momento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta etapa, el alma comienza a vivir esa libertad en su máxima expresión. No solo comprende el misterio de su muerte física, sino que la acepta con reverencia. Entiende que su paso por la tierra fue tan solo una preparación, un instante breve en comparación con la inmensidad de la eternidad que ahora se despliega ante ella. Esta aceptación definitiva transforma por completo la perspectiva del espíritu de cara a su Creador. En este tercer día, el alma comienza a percibir que el examen de sus actos no representa una amenaza arbitraria, sino la revelación absoluta de la justicia divina. Ya no hay espacio para la autodefensa, ya no existen argumentos para justificarse. El espíritu simplemente contempla con una honestidad inquebrantable lo que verdaderamente fue, sus aciertos, sus caídas y aquello que dejó incompleto.
El alma se descubre a sí misma despojada de las apariencias del mundo, reconociéndose como una creación del Altísimo que ha cerrado un ciclo y que ahora debe continuar su marcha. Cuando el espíritu deja de luchar contra la realidad de su partida, se genera un reposo interior que lo prepara para las revelaciones que están por venir. La renuncia a lo temporal no se experimenta con dolor si en el corazón habita la fe en Cristo. Al contrario, se convierte en un descanso santo. El alma abre sus espacios más íntimos para recibir los decretos del cielo, entendiendo que aceptar la voluntad de Dios es la única llave para avanzar con dignidad hacia lo desconocido. Así concluye este tercer día decisivo. El espíritu ha sanado sus conflictos con la muerte, ha soltado los lazos de la tierra y camina con una disposición renovada. Ya no mira con nostalgia el camino recorrido, sino que anhela comprender el misterio del lugar hacia donde se dirige. Y será precisamente al comenzar el cuarto día cuando el alma experimente uno de los momentos más impactantes de toda su travesía, el instante en que se abrirán los registros de su historia para revelarle el verdadero propósito eterno detrás de cada segundo vivido en la tierra. Al ingresar al cuarto día, el trayecto de la conciencia experimenta un giro profundo y definitivo. El alma deja por completo de mirar hacia el exterior y comienza a mirar hacia su propio interior. Ya no enfoca su atención en las escenas terrenales que se desarrollan en el mundo físico, ni busca el consuelo de los seres queridos que permanecen en el luto. En esta etapa, el espíritu es conducido a contemplar su propia historia, pero no a través de los filtros de la memoria humana, tantas veces selectiva o justificada, sino bajo la mirada fulgurante de la verdad absoluta. En este cuarto día, el alma contempla su existencia entera desplegada ante sí como si fuera un libro abierto de par en par. Cada página de su vida se desliza ante su conciencia, mostrando con una nitidez asombrosa cada decisión tomada, cada frase pronunciada, cada pensamiento cultivado en la intimidad y cada gesto realizado en las sombras de lo secreto. Sin embargo, lo que causa el mayor impacto en el espíritu no es el simple hecho de recordar los acontecimientos, sino la manera en que ahora los experimenta. El alma ya no solo ve lo que hizo desde su propia perspectiva, ahora comprende, con una sensibilidad espiritual ampliada, el efecto exacto y las repercusiones que sus acciones provocaron en la vida del prójimo. Este momento cumbre coincide con el testimonio de innumerables personas que han regresado de la muerte clínica en experiencias cercanas a la eternidad. Ellos relatan haber presenciado una revisión panorámica e instantánea de sus vidas, donde revivieron cada segundo desde una óptica superior, sintiendo incluso las alegrías o los dolores que causaron en los demás. Para las almas que edificaron su vida sobre el fundamento de la fe, esta etapa no es de terror, sino de una profunda pausa reflexiva, un momento de quietud santa entre el desprendimiento de la tierra y la ascensión hacia las regiones celestiales. En esta etapa del cuarto día, el alma comienza a divisar lo que antes permanecía oculto a sus ojos humanos, el hilo conductor y el propósito soberano de toda su existencia. Aquellas pruebas que parecían injustas, los momentos de profundo quebrantamiento, las conexiones con personas que consideraba casuales y las puertas que el cielo abrió o cerró de manera misteriosa, cobran ahora un significado perfecto. El espíritu comprende que nada en su caminar terrenal sucedió por azar. Todo formaba parte de un diseño divino mucho más grande. Aunque las Escrituras no utilicen la expresión exacta de un recorrido de 9 días, el apóstol Pablo nos advierte en la segunda epístola a los Corintios sobre esta ineludible comparecencia al declarar: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal de la verdad no es solo un evento externo, se activa en el interior del alma en este cuarto día, donde el espíritu se confronta con su verdadero estado espiritual.
entendiendo que su única defensa no serán las palabras ni las intenciones, sino la verdad que vivió en la tierra. Además, en esta fase suelen manifestarse encuentros en la dimensión del espíritu. Multitud de testimonios describen cómo el alma es reconfortada por la presencia de familiares que partieron antes en la fe de Cristo, u hombres y mujeres justos que ya descansan en el Señor. Estas presencias no se presentan como espectros difusos, sino como seres radiantes de luz espiritual que no acuden para emitir un juicio, sino para brindar acompañamiento, orientación y un consuelo profundo al viajero que está por cruzar el umbral definitivo. Son testigos silenciosos de la gracia redentora que ahora extienden su mano en este momento de revelación. Sin embargo, este cuarto día de revelación no se experimenta de la misma manera en todas las almas. Para aquellos que decidieron edificar su existencia dándole la espalda al Creador, esta etapa se vuelve sumamente confrontativa y dolorosa. No es que el Señor los rechace de manera arbitraria en ese instante. Es el propio Espíritu el que comienza a experimentar el peso insoportable del vacío que dejó su desobediencia. Aquello que en la tierra consideraban suficiente para llenar el corazón, el éxito efímero, los placeres de la carne, el orgullo y la vanidad del mundo, se desvanece por completo, revelando que no tiene sustancia para sostener al alma en la eternidad. Es por ello que este momento ha sido definido teológicamente por muchos sabios como un juicio anticipado. No se trata aún del veredicto final ante el gran trono blanco, sino de una convicción interior ineludible, donde el alma descubre con absoluta paz o con terrible espanto cuál habrá de ser su destino final por la eternidad. La balanza de la justicia divina ya se ha inclinado, no por un decreto impositivo, sino por el fruto de las propias elecciones del individuo. El espíritu ya no se cuestiona qué hizo, ahora sabe con certeza quién fue, y esa verdad es imposible de ocultar ante la presencia del Altísimo. Lo que aguarda en las siguientes horas será un ascenso aún más profundo en el entendimiento espiritual. El alma no solo comprenderá el registro de su biografía humana, sino que su mirada será elevada por encima de las limitaciones del tiempo terrenal. Al iniciar el quinto día, la percepción de la realidad cambiará drásticamente, permitiendo al espíritu contemplar el universo y la existencia, ya no como los mira el hombre en su limitación carnal, sino desde la majestuosa y eterna perspectiva de Dios. Al despuntar el quinto día, el alma accede a una altura espiritual sin precedentes, alcanzando lo que las revelaciones denominan una nueva visión. En esta etapa de la travesía, los ojos del espíritu ya no se encuentran condicionados por las impresiones pasajeras de la tierra, ni por los remanentes de los recuerdos afectivos que lo amarraban a su antigua biografía. Una percepción extraordinariamente nítida, real y profunda comienza a expandirse en su ser, permitiéndole contemplar la existencia desde una esfera totalmente distinta. Después de haber atravesado por el despertar de la conciencia, la aceptación de su partida y la confrontación con el registro de sus propios actos en el libro de la vida, el alma experimenta una transformación radical en su entendimiento. El mundo físico, con todas sus urgencias, sus afanes y las estructuras materiales que tanto absorbieron el tiempo y las energías de la persona en vida, pierde por completo su magnetismo y su poder. El espíritu ya no experimenta ningún tipo de apego por los logros acumulados, las riquezas atesoradas o los títulos nobiliarios del plano terrenal. Lo que antes consideraba de extrema urgencia en el día a día humano, ahora se revela como algo trivial, y aquello que en el plano de la carne parecía pequeño e insignificante, se manifiesta ahora como lo verdaderamente trascendental. El alma es elevada a una posición de observación superior, no en un sentido de distancia física, sino de madurez espiritual. Desde esta perspectiva, comprende que la realidad que percibía a través de sus sentidos corporales era tan solo una capa efímera, un velo sutil del universo, y que detrás de cada acontecimiento existía un orden soberano, una verdad absoluta y una voluntad divina que sostiene la totalidad de la creación.
En este quinto día, la red espiritual del universo se devela ante el alma con una intensidad sobrecogedora. El espíritu comprende que nada en su caminar terrenal fue obra del azar. Cada encuentro aparentemente casual, cada dolor permitido, cada bendición recibida y cada caída en el desierto formaban parte de un tejido místico perfecto e interconectado dentro del plan del Altísimo. Es el momento donde el orgullo humano, la fama efímera, el poder político o las riquezas económicas que tanto desvelaron al hombre en la tierra, caen al suelo como polvo inútil. Todo lo que fue motivo de vanidad carnal se disuelve, y lo único que permanece con peso eterno ante el Creador es la pureza del amor, la verdad vivida, la compasión hacia el necesitado y la entrega fiel a la palabra de Dios. El alma comprende que ningún acto de justicia se ha perdido en el olvido y que ninguna iniquidad ha quedado verdaderamente oculta. Las leyes del reino de Dios, que en la tierra a veces parecían abstractas o lejanas, ahora se manifiestan con una nitidez absoluta. En esta profunda revelación no hay un castigo arbitrario, sino la cosecha perfecta de lo sembrado, permitiendo al espíritu reconocerse no como un ser aislado, sino como una creación viva llamada a cumplir un propósito dentro de la eternidad. Es en esta etapa donde resuenan con una fuerza imponente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, registradas en los Evangelios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El espíritu comprende la gravedad de esta advertencia. Entiende que una persona pudo haberlo poseído todo en el plano material, pero si mantuvo su espíritu árido, si cerró su corazón a la gracia y se negó a amar a Dios sobre todas las cosas, su existencia terrenal estuvo trágicamente vacía. Con esta nueva visión, el alma no solo comprende el cosmos, sino que comienza a intuir, con un susurro ineludible en su propio ser, el destino eterno que le aguarda. Al ingresar al sexto día de esta travesía mística, el alma da un paso silencioso pero de dimensiones incalculables. Es el momento en que se despoja por completo de la percepción de ser un cuerpo que ha perdido la vida, para comenzar a reconocerse bajo la luz de su naturaleza original, un ser espiritual puro. En esta etapa, el desprendimiento de los lazos físicos ha concluido en su totalidad, pero la transformación más profunda ocurre en el territorio de la mente y las emociones eternas. El espíritu rompe de manera definitiva con las últimas amarras que lo unían a la identidad que construyó mientras habitaba en el plano de la tierra. En este sexto día, el alma ya no se identifica a sí misma a través de los roles humanos que desempeñó en el mundo material. Ya no se define como madre, como esposo, como un trabajador incansable, un líder de opinión o un hijo. Tampoco se reconoce a través de su árbol genealogía terrenal, ni por los títulos académicos, ni por las victorias o fracasos de su pasado. Todo ese ropaje social e histórico queda atrás, no como un acto de olvido o amnesia, sino con la certeza de que esas etiquetas eran demasiado pequeñas y limitadas para contener la inmensidad de su verdadero ser. El espíritu entra en una etapa de plenitud consciente, asimilando que la vida en la tierra fue una escuela temporal, una vasija de barro necesaria pero transitoria. Ahora se reconoce como un alma eterna e indivisible, soplada por el Dios omnipotente, creada no para desgastarse en el transcurso de unas cuantas décadas humanas, sino para participar activamente en los misterios de la eternidad. Este despertar no ocurre de forma abrupta, pero al llegar a este sexto día, la luz de la verdad disipa cualquier sombra de apego terrenal, trayendo consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento, la certeza de saber que nuestra identidad real es indestructible. Esta verdad teológica sobre la permanencia de nuestro ser real fue revelada por el Espíritu Santo desde la antigüedad. El libro de Eclesiastés nos declara con absoluta profundidad que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Esa dimensión eterna no es una simple promesa para el futuro, es una semilla viva e incorruptible depositada en lo más íntimo de cada ser humano, y en este sexto día, esa semilla se activa por completo,
El alma ya no experimenta el más mínimo deseo de aferrarse a las realidades temporales. No extraña el rostro físico que tuvo, ni la voz con la que habló, ni la fisionomía del cuerpo que le sirvió de morada en la tierra. Comprende que lo verdaderamente esencial es invisible a los ojos de la carne y que su verdadero rostro es de naturaleza espiritual. A pesar de este elevado nivel de desapego, el alma no se encuentra en un estado de indiferencia total hacia los vivos. Aunque no puede manifestarse a través de apariciones ni alterar las leyes del plano material, el amor de Dios permite que las almas que marchan en paz y santidad irradien una influencia benéfica hacia sus seres queridos. Muchas veces, en medio del luto más desgarrador, los familiares experimentan de pronto una calma inexplicable o un consuelo profundo que no proviene de la razón humana. Es el eco del amor eterno de esa alma que, aunque ya no pertenece a este mundo, sigue unida a ellos a través del lazo del espíritu. Mas, al despojarse de todas las referencias externas, el alma se encuentra a sí misma en su relación directa con el Altísimo. Comprende que el valor de su existencia no se midió por los aplausos que acumuló, sino por el nivel de obediencia, humildad y redención que cultivó ante el Padre Celestial. El sexto día representa así un auténtico nacimiento a la eternidad. Con las amarras del mundo completamente rotas, el espíritu se encuentra listo para lo definitivo. El juicio ya no se mira con desespero, sino como la cita ineludible con su Creador, mientras en el horizonte místico despunta el séptimo día, el umbral de la calma absoluta antes del cruce irreversible. Al despuntar el séptimo día, el espíritu es envuelto en una atmósfera de serenidad absoluta y celestial. No estamos hablando de la calma que produce el descanso del cuerpo físico, ni del simple silencio de un entorno terrenal. Se trata de una paz espiritual profunda, cristalina y purificada, que se manifiesta únicamente cuando el alma ya no tiene nada que retener en la tierra, ni nada de qué temer en la eternidad. En esta fase de la travesía, el espíritu ha asimilado las verdades más elevadas de su existencia, ha examinado su historia, ha descubierto su verdadera identidad y por primera vez desde que abandonó su envoltura de carne, experimenta una total ausencia de deseo por regresar al plano material. Esta actitud no debe confundirse con la resignación humana. Es la plenitud de la claridad espiritual. El alma comprende con absoluta lucidez que su tiempo de prueba y militancia en la tierra ha concluido formalmente, y lejos de contemplar este hecho con amargura o tristeza, lo abraza con un corazón rebosante de gratitud hacia el Creador. Los lazos de apego hacia los bienes materiales o las preocupaciones cotidianas se han disuelto. Ahora, el espíritu mira con una ternura profunda a los seres queridos que ha dejado en el mundo. Evoca con nitidez los hogares donde habitó, los rostros de las personas que amó con sinceridad y aquellos momentos memorables que edificaron su historia en la carne. Sin embargo, ya no existe el impulso de aferrarse a ellos. En su lugar, se produce una despedida silenciosa, un acto de encomendación amorosa donde el alma suelta los hilos de la tierra y se prepara para sumergirse por completo en los designios del Dios Todopoderoso. En este séptimo día de observación serena, el alma contempla el panorama terrenal desde una dimensión superior, ya no con la angustia del desespero, sino con una compasión profundamente espiritual. Observa a sus seres queridos continuar con sus vidas en la tierra, los ve batallar contra el duelo, los ve recordar las anécdotas compartidas y comprende en ese instante que el amor verdadero, cuando ha sido cimentado en Dios, es un lazo inquebrantable que ni la misma muerte física tiene el poder de destruir. El espíritu asimila que, de una manera misteriosa y santa, permanece presente en el corazón de los suyos, allí donde habitan la fe, la memoria bendita y la oración fervorosa. Es en este estado donde el alma percibe el peso espiritual de quienes claman por ella en la tierra. Cuando la iglesia o los familiares elevan plegarias de acción de gracias, cuando pronuncian su nombre con la esperanza firme de la resurrección, o cuando realizan obras de amor en su memoria, esa devoción, aunque invisible para los ojos humanos, alimenta la paz en el trayecto del espíritu.
El amor y la fe de los santos siguen manifestando su eficacia más allá de la tumba. Este día representa el cierre definitivo de los afectos humanos. El alma se despide formalmente de la casa que la cobijó, de los proyectos que quedaron inconclusos en sus manos y de las preocupaciones de la carne, entendiendo que la verdadera vida eterna comienza precisamente en el instante en que se suelta lo temporal. El espíritu aguarda en el umbral, sin exigir señales, sin reclamar garantías, fortalecido en la soberanía del Altísimo. Cada destello de fe ofrecido en su nombre alumbra su sendero. Al concluir estas 24 horas, la quietud dará paso al movimiento definitivo. El octavo día se vislumbra en el horizonte espiritual, marcando el cruce del umbral definitivo, el punto sin retorno, donde todo lazo con la tierra se romperá y el alma se encontrará cara a cara con la dimensión irreversible de la eternidad. Hemos llegado al noveno día, el destino definitivo donde el tiempo se detiene y la eternidad se sella para siempre. El alma ya no se encuentra suspendida entre lo visible y lo invisible. Ha cruzado el umbral irreversible del octavo día, despojándose de cualquier lazo con la tierra, y ahora comparece ante la verdad absoluta del Dios Todopoderoso. Es el día de la determinación eterna. Las Sagradas Escrituras describen este escenario solemne en el libro de Apocalipsis con palabras que estremecen el corazón. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En este tribunal celestial no existen las apariencias, las riquezas terrenales, ni las falsas justificaciones. El alma se presenta en su verdad más desnuda. Para aquellos que caminaron en el temor del Señor, que se arrepintieron de sus faltas y abrazaron el sacrificio redentor de Jesucristo. Este momento no es de terror, sino de un cumplimiento glorioso. Es el instante donde el Rey de Reyes enjugará toda lágrima de sus ojos y pronunciará las palabras más anheladas por el ser humano. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero para quienes vivieron en la soberbia, ignorando el llamado de la gracia y edificando su existencia de espaldas al Creador, el veredicto es de una justa y dolorosa separación eterna, pues Dios no condena por venganza, sino que simplemente confirma la elección que el hombre tomó en vida. Querida familia de Logos, el viaje de los 9 días no es más que el espejo de cómo decidimos vivir mientras tuvimos aliento. La eternidad no se decide después de la muerte. Se labra hoy, ahora mismo, en este preciso segundo en que tu corazón palpita. No importa qué tan lejos creas haber caído, ni cuántos errores empañen tu pasado. La puerta de la salvación, que es Jesucristo, permanece abierta de par en par. Te invito a que no postergues la decisión más importante de tu existencia. Haz un acto de fe en este momento y escribe en los comentarios de este video: Jesús, en ti confío mi eternidad. Permite que tu nombre quede inscrito con letras de oro en el libro de la vida. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y compartir este mensaje con aquellos que necesitan despertar a la verdad. Que la paz del Altísimo y sus bendiciones colmen tu hogar y a toda tu familia. Hasta pronto.